Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¿Comenzamos? Mi familia bonita, bienvenidos a una aventura más. Seguimos con los dulces que son típicos de la época de Día de Muertos, ahora que estamos en noviembre, pero que tienen un significado mucho más especial para nosotros los pueblerinos, porque son los dulces que nuestras hermosas madres nos hacían cuando éramos niños, y por eso es la razón de esta temporada de dedicarlo a ellos. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué está haciendo Enrique, por ejemplo, con toda la calabaza que hizo? Porque ya vieron que el piloncillo lo usamos para hacer la calabaza en tacha. ¿Y la calabaza en tacha qué hice con ella? Pues fácil, hemos estado disfrutando unos cascos de calabaza directa, hemos estado compartiéndolo con algunos familiares también, y le pedí a mi señora que no me dejara de hacer las ricas empanadas de calabaza, típicas también de acá, de los pueblos. Así que el día de hoy vamos a aventurarnos y preparar dulces cristalizados, dulces que también se ponen en los altares de muertos. De una vez les anticipo que vamos a necesitar cal, azúcar y obviamente el piloncillo. Nosotros ya tenemos aquí, mi familia bonita, la calabaza y el camote debidamente lavados para ahorrar tiempo, y vamos a pasar al proceso de cortarlos para prepararlos y tenerlos listos para la siguiente fase. Así que no me dejen solo, acompáñenme y vénganse, vamos a hacer dulces cristalizados. Pues bien, mi familia bonita, ya estamos aquí listos para empezar la faena. Vamos a empezar cortando nuestra calabaza, después vamos a pelar, ¿sí?, los camotes y también la calabaza. Porque saben ustedes una cosa que me parece extraordinaria: podemos hacer los dos tipos de dulce en una sola emisión. Vamos a empezar con nuestra calabaza. Recuerden que es una calabaza de Castilla. La calabaza de Castilla tiene la particularidad de que es de cáscara bastante dura, entonces hay que tener cuidado a la hora que la vamos a cortar. De preferencia vamos a buscar cortarla a lo largo. Y aquí tenemos ya nuestra calabaza cortada. En este caso, sí, mi familia, para hacer los dulces cristalizados, sí es necesario quitar toda la venosidad junto con todas las semillas, para que lo que vayamos a utilizar sea exclusivamente lo que llamamos la carne, la pulpa. Y vamos a utilizar una cuchara normal, ¿sí?, que sea grandecita pero normal, y vamos a utilizarla para poder sacar del centro, como ustedes pueden ver, todas las venas junto con la semilla. Hacemos lo mismo con la otra mitad, que quede bien limpia, y solamente vamos a aprovechar lo que es la pulpa de la calabaza. Bien, ya que hemos limpiado el interior de nuestra calabaza, vamos a pasar a hacer cortes un poco más pequeños, ¿sí? De preferencia, pues utilicemos la misma forma de la calabaza para hacer estos cascos largos. Recuerden, mi familia bonita, que el casco de la calabaza es grueso, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora que cortemos, porque hay que hacerlo con un cuchillo bastante filoso. A continuación, mi familia bonita, tenemos que quitar también lo que viene siendo este caparazón, la cáscara gruesa, porque lo único que vamos a utilizar es la parte que llamamos pulpa, ¿sí?, de la calabaza. Por ahí me pasaron un tip de que lo podemos hacer también con un pelapapas,
¿sí? Y nos evitamos mortificaciones. Terminada ya la tarea de pelar toda nuestra calabaza, mi familia bonita, vamos a pasar a cortarla en pedazos más pequeños, porque esto sería muy grande para cristalizarlo. Sí se puede hacer, pero para la hora de comerlo pues ya no sería tan cómodo. Entonces vamos a sacar trozos más pequeños. Bien, aquí tenemos ya la calabaza perfectamente limpia, perfectamente desvenada, sin semillas, ya sin la cáscara también, y cortada en trozos más cómodos para la hora de que los vayamos a degustar. Esta calabaza nos va a esperar tantito, sí, porque vamos a pasar ahora con nuestros camotes. Lo primero que vamos a hacer con nuestros camotes es pelarlos, porque es como una especie de papa. Entonces el pelapapas nos queda perfectamente para realizar esta tarea. Y vean ustedes qué hermoso color el que tiene el camote. Siguiente paso, mi familia bonita, vamos a cortar el camote en rodajas para que al igual que la calabaza nos sea más fácil degustarla. Perfecto, mi familia bonita, ya tenemos también nuestro camote totalmente cortado, listo para la siguiente fase. Acompáñenme, no me dejen solo, seguimos haciendo dulces, vamos a ver qué es lo que sigue. Utilizando un lavamanos o palangana, como le llamen en donde quiera que se encuentren ustedes, mi familia bonita, vamos a colocar un aproximado de 8 litros de agua. Ya tengo 7 yo aquí, este es el octavo. Y vamos a sacar nosotros 3 cucharadas de cal, sin exagerar. 1, 2, 3. Y lo que va a suceder es que la cal va a endurecer la parte exterior de tanto el camote como la calabaza, y no va a permitir que se deshaga. Esa es la magia, ese es el truco de la cal. Pero el proceso es largo también. No crean que es nada más meterlo y sacarlo y se acabó. No, vamos a colocar ya después de que se haya disuelto bien la cal en el agua, ¿sí? Vamos a colocar las piezas y las vamos a dejar pues un promedio de 24 horas. Hay quienes dicen con que toda la noche se quede en la cal, en el aguacal, sí, puede ser suficiente. Ya estando en esta situación, vamos a colocar nuestras piezas, procurando que todas queden cubiertas por el agua. Aquí tenemos ya todas nuestras piezas. Mi madre, como truco, ponía otra vasija, ¿sí?, para que causara presión sobre las piezas y estas quedaran completamente sumergidas en el agua. Pues bien, mi familia bonita, hasta aquí la tarea del día de hoy. Ya tenemos todas las piezas en el aguacal y vamos a esperar el tiempo pertinente para que esto pues haga lo que tiene que hacer. Se recomienda que si tenemos oportunidad le demos una que otra mezcladita en el transcurso para que la cal, pues que tiende a sentarse, vuelva de nueva cuenta a incorporarse por el agua. Mi familia bonita, ya es un nuevo día y hemos venido a ver cómo va el proceso de nuestras piezas de calabaza y camote con la cal. Vamos a ver. Aquí la podemos ver. Vamos a darle una movidita a la cal. Y así la vamos a dejar todavía unas horas más para que se
complete el proceso. Continuamos, mi familia. Bien, mi familia bonita, ya el día está avanzado, le hemos dado aproximadamente 20 horas a la fruta, vamos a llamarla la fruta dentro de la cal, y vamos a pasar ahora a enjuagarla. Una por una las piezas bien enjuagadas. Con el simple hecho de haberla enjuagado, mi familia bonita, no basta. Si ustedes pueden observar, quedan vestigios de cal. Por tal motivo tenemos que ponerla un instante en agua hirviendo para que suelte toda la cal que se le haya podido quedar impregnada. Procuren siempre que el agua ya haya hervido, ¿sí? Para cuando vamos a poner las piezas dentro de ella. Y no la vamos a dejar mucho, 10 minutitos, y la retiramos inmediatamente, ¿sí? Continuamos. Bien, el tiempo se ha cumplido, ya ha estado 10 minutos que el agua hiciera hervor, la dejamos unos 3 minutitos más y es tiempo ahora ya de retirarla. A continuación, mi familia bonita, apoyados con un tenedor, vamos a realizar una serie de perforaciones en lo que es la calabaza y el camote. Esto nos va a permitir que el aguamiel o el almíbar penetre perfectamente a toda la pulpa y que logre realizar el proceso de la cristalización. Bien, mi familia, ya tenemos todas las piezas debidamente picadas. Vamos a pasar ahora al proceso de preparación del aguamiel, donde vamos a cristalizar cada una de las piezas de calabaza y de camote. Les comento, antes de cortar nosotros las piezas, las pesamos para saber cuánto teníamos en especie, y entre los dos tenemos un conjunto de 4 kilos de piezas. Por cada kilo de producto que tenemos para elaborar, nosotros vamos a necesitar 1 litro de agua. Por cada 2 litros de agua que esté en el contenedor, vamos a utilizar 1 kilo de azúcar y vamos a utilizar 2 piloncillos también. De tal manera que nosotros utilizaremos 2 kilos de azúcar y 4 piloncillos para la elaboración del aguamiel. La fruta no la vamos a colocar en el recipiente hasta que tenga por lo menos 15 minutos el agua de haber hervido, para que tanto el azúcar como los piloncillos se disuelvan de la manera correcta. Vamos a esperar a que hierva, y a partir de ese momento contamos 15 minutos para que se disuelva completamente tanto el azúcar como el piloncillo, y después integramos las piezas de la calabaza y el camote. Bien, todo es propicio, ya es tiempo de que podamos incorporar el camote y la calabaza, porque el aguamiel ya tiene por lo menos 15 minutos de estar en ebullición constante. Vamos a pasar nuestras piezas. Integrado todo, vamos a tapar y vamos a dejarla así a fuego alto por 1 hora aproximadamente, y después vamos a bajarla a fuego lento y la vamos a dejar 2 horas y media más. Cuando llegue ese momento regresamos. Continuamos, mi familia. Bien, mi familia, ya se han cumplido las 3 horas de cocción. Estas 3 horas, primera parte del proceso de la cristalización. Vamos a apagar ya la flama, y no quiere decir que ya esté. Lo tenemos que dejar reposando en el almíbar toda la noche, y mañana terminaremos con la cristalización. Sí, pero como mi madre decía que en las ollas de aluminio no se podían quedar cosas calientes,
Yo en lo particular la voy a pasar a otro recipiente para que ahí pase toda la noche reposando en el almíbar. Y ya mañana continuamos. Bien, mi familia, continuamos con el proceso. Ya tenemos la calabaza y el camote de nuevo al fuego. Y ahora pues la estrategia es esperar a que el aguamiel espese y quedará listo. Nos vemos para el final. Pues bien, mi familia bonita, como decimos en los pueblos, tan tarán, tan tan, hemos llegado al final del proceso. Ya tenemos aquí la calabaza y el camote cristalizados. Se ha puesto a escurrir, hay que ponerlo a secar para que ya quede perfectamente solidificada la azúcar. Créanme que después de pasar por todo el proceso, me queda bastante claro que cada peso que pagamos por estos dulces en una molienda valen la pena, porque verdaderamente es muy, muy tardado. Ahora bien, me gustaría saber qué opinan de todo esto, que me hagan sugerencias si les agrada lo que están viendo, si les parece interesante. Créanme, no es un canal de cocina, estamos simplemente retomando tradiciones de los pueblos, porque este es el canal de Pueblerino Blog. Y así que no me queda más que decir que esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen esa campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.